Hola a todos, mi nombre es Emmanuel González, soy el vicepresidente y fundador de la Academia Venezolana de Neurociencias. Además, soy miembro de la Red de Jóvenes Investigadores de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Para mí es un honor estar hoy acá compartiendo espacio con ustedes, el cual hemos creado para estar más cercano a toda la población general que esté interesada en neurociencias. Y hoy con la clase del doctor Luis Jiménez, quien es nuestro director de la sección de neurociencias, estaremos abordando los virus neurotrópicos que revisten una vital importancia para nuestro país y para aquellos países que también son de bajo y mediano ingreso, donde quizá la cobertura vacunal no es la satisfactoria. Asimismo, agradezco a Néstor Molina, quien es nuestro director de soporte técnico, por realizar las gestiones para que este taller virtual sincrónico se pudiese dar. La clase constará de unos 30 a 40 minutos. Finalizando esta, podrán realizar sus preguntas y respuestas. No obstante, ustedes podrán ir escribiendo sus preguntas a medida que vaya transcurriendo la charla. Se requiere que como mínimo puedan tener conocimientos básicos de virología para poder aprovechar al máximo la clase. Bueno, sin más, los dejo con el doctor Luis Jiménez. Para mí es grato encontrarme hoy acá con ustedes. Un abrazo fuerte. Estimado Manuel, gracias por la introducción y bueno, deseándoles a todas las personas que están asistiendo, muchachos, todo lo mejor. Sé que una clase un día sábado no es cualquier cosa, lo sé por memoria y por recuerdo, pero busqué hacer esto de la manera más dinámica posible para que de alguna otra manera los vicios que yo mismo critiqué siendo estudiante no sea yo el portador. Entonces, finalmente, pues comencemos. Éxitos a la academia y gracias nuevamente por su esfuerzo. Voy a compartir imagen gracias a la paciencia de Néstor, que realmente ha tenido una paciencia impecable conmigo. Voy a dar la presentación. El día de hoy, el tema que nos ocupa viene a ser lo que son los virus neurotrópicos. Cuando pude y tuve la oportunidad de estudiar este tema fuera de lo que sería eh, el mero ámbito académico, algo que pude entender, muchachos, es que les voy a poner este relato y esto fue lo que me motivó a presentar esta clase. Pude unirme a una clase de profesores de infectología de la India y ellos comenzaban hablando de cómo la rabia, que lo vamos a ver ahorita, un virus muy particular y es uno de los virus con mayor afinidad al sistema nervioso de manera negativa y que realmente se ha especializado en el sistema nervioso. Los médicos de Pakistán, los médicos del norte de la India lo tomaban como que si fuera una posesión demoníaca y realmente los libros dedicados en el Bhagavad Gita y en otros libros sagrados que tienen las diversas religiones en la India lo trataban como un mal de dioses, un mal enviado por demonios, cosa que respetando la cosmovisión de cada país y a pesar de sus circunstancias económicas, es importante entender que ahí yace un grito de necesidad y es el entender el fenómeno externo y en la ciencia hacemos eso. Y pude ver un paciente con hidrofobia y realmente me impresionó porque no lo había visto. Y quizás a lo mejor mi experiencia personal en virus neurotrópicos en Venezuela sí está, tanto en Mérida como en Guanare, como en Caracas, lo pude ver casos de esos tipos y las consecuencias realmente eran fatídicas. Pues. Y muchas veces, a pesar de la buena voluntad de los doctores, a pesar de la crisis, quizás a lo mejor es que este tema es raro y quizás el aporte que hoy hacemos desde la academia es tratar de simplificar el conocimiento. Como lo he presentado yo desde hace 3 años, que le estoy dando algún tipo de charla, yo no coloco ni el paper, no coloco ni la referencia. Las referencias se las doy a quien me las pida. Considero que esa manera de presentar, que es la manera
protocolar que es muy útil, quita y resta tiempo de lo que es realmente importante, que es ir al detalle preciso. Y como dicen los abogados, en los detalles se esconde el diablo. Entonces vamos a ir directamente al tema. Básicamente, y yendo al punto, el neurotropismo es una condición en la cual ciertos virus o ciertas bacterias o ciertos elementos tienen cierta afinidad por el sistema nervioso. El sistema nervioso, muchachos, tienen que recordar que él expresa proteínas. Las neuronas en su membrana expresan proteínas. Los virus han desarrollado un mecanismo tan eficiente que se acopla directamente a estas proteínas y las buscan. ¿Por qué razón? Porque son células las cuales sirven como de casas de producción. Sin esa estructura, y hay que recordar que cada célula, a pesar de ser diferente, tiene un mecanismo y tiene una serie de instrumentos para producir sus propias proteínas tan eficientes que lo hacen diferenciarse de otros tejidos. Las neuronas no difieren de esa capacidad y de esa bondad. Y de esa bondad se aprovechan los virus. Entonces los virus que estamos viendo hoy, número uno, son virus que se especializaron para su sobrevida en invadir al tejido nervioso. Llámese neurona, llámese astrocito, llámese motoneurona, llámese célula glial. Entonces, ese es el punto en el cual inicia esta charla del día de hoy. Posteriormente, voy a ponerla aquí. Así se puede ver completo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una serie de mecanismos por los cuales se ingresa al sistema nervioso central. Uno de estos mecanismos por los cuales se ingresa viene a ser la disrupción de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura maravillosa, la cual de alguna u otra manera no permite la entrada de ciertos elementos y de otros sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay virus los cuales han desarrollado algo así como un caballo de Troya, aprovechando la película La Odisea que abre con ello, con este instrumento, el cual los leucocitos terminan siendo los caballos de Troya para que ingresen al sistema nervioso. El mismo sistema que se va a encargar de defendernos y de destruir en su afán de protegernos al sistema nervioso son los que terminan transportando el virus. En esto hay una experiencia comprobada en los enterovirus, el virus del VIH y el SARS-CoV. Normalmente estos virus utilizan al sistema inmunológico como su punto de entrada para el sistema nervioso, burlando esa barrera, que sería esa barrera de lo que significaba Troya en algún momento. Luego después hay algo. El sistema nervioso, si una de las características que lo diferencian es que tiene dentro de sí como una supercarretera, que son esas proteínas, la dineína y la quineseína, son como esas grandes carreteras, esas grandes autopistas, y estas autopistas son el cimiento por el cual estos virus no tienen que gastar su propia energía para llevarse o irse hasta otra parte del sistema nervioso. Y eso es otro punto por el cual se aprovechan estos virus. Para los que vivimos y tuvimos tiempo en Mérida, que conocemos lo que es la culebrilla, en Mérida rezaban la culebrilla y decían que cuando en el argot popular, cuando la serpiente se muerde la cola, ya el paciente murió. Y este es el porqué. El virus aprovecha el sistema nervioso y lo largo del trayecto y va dibujando una silueta la cual parece rectar como una serpiente. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es el transporte del virus de 12 a 100 milímetros por día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este virus no se va a detener y que muchas veces la cuenta regresiva que nosotros hacemos para que el paciente no tenga el último estadio de la enfermedad, que es la muerte, pues no llegue ahí. Teniendo en cuenta esto, más que una explicación que causa tristeza o causa frustración, es entendiendo cómo el enemigo piensa que nosotros podemos trabajarlo. Y la vía olfatoria
es el primer acceso para nuestros buenos amigos de neurocirugía, o los afines de neurocirugía deben saber y estar claros que esta es una de las vías de acceso para el cerebro. También es una de las vías de acceso para los virus. Los virus entran por vía olfatoria, barren una enorme cantidad de primeras alcabalas y prácticamente llegas al cerebro. Pasas la barrera hematoencefálica previamente pasando la lámina acriosa y ahí te instalas. Vuelve otra vez el virus del SARS-CoV, el virus del herpes simple y el SARS simple. Históricamente pasan por esta vía y ya la conocen. Como anécdota personal, cuando tuve COVID, yo nunca puedo olvidar que el olor que tenía o que yo tenía para todas las cosas era olor a cobre. Todo me olía a cobre o todo me olía a metal oxidado. Y aquí puedo comprobar y puedo decir que esto sí es así y que no es letra muerta ni tampoco algo sacado meramente del Harrison. En la siguiente parte, el daño celular. En esta, cuando nosotros vemos los virus y el mecanismo de daño celular, básicamente son dos puntos esenciales que quiero que recuerden. Número uno, el efecto citopático y número dos, la respuesta inmunológica o inmunoinmediata. La respuesta citopática directa es que de alguna otra manera, cuando el virus ingresa a la célula nerviosa, llámese astrocito, llámese oligodendrocito, célula de Schwann, o llámese también neurona, básicamente hay una inhibición de las proteínas normales de esa célula, pero va a comenzar la producción de proteínas que son anómalas. Esas proteínas van a causar daño intracelular. Esto se puede ver en el virus de la rabia porque producen unos cuerpos en específico que se llaman cuerpos nigricans o cuerpos negros o inclusiones citoplasmáticas, que eso es un hallazgo de anatomía patológica y es el ejemplo más grande. Y vamos a ver entonces que hemos recibido a un familiar. Vamos a ponerle esa idea. Es como que si recibiésemos a un familiar y ese familiar se tomó la casa, nos dañó el cuarto de huéspedes y nos dañó la cocina. E hizo lo que quiso. Realmente eso es lo que viene a hacer el virus. Es un invasor. Pero la otra respuesta que viene a ser una de las más dañinas es la respuesta del sistema inmunológico, ya que el cuerpo no va a conocer de límites y va a comenzar a producir interleuquina y va a comenzar a producir una serie de estructuras, de compuestos químicos realmente dañinos, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, junto con eso el interferón gamma, por decir algo, y junto con eso todas las enzimas lisosomales propias de los linfocitos. ¿Qué van a hacer ellas? Van a romper la vaina de Schwann, van a romper la mielina y va a comenzar un efecto citotóxico y va a acidificar enormemente el cerebro. Por eso es que de alguna u otra manera nuestros protocolos cambian. De hecho, utilizamos los esteroides. Y muchas veces en neurología los esteroides a los compañeros de neurocirugía no les gusta, pero tampoco hay que dejarlos de usar, porque por algo están ahí. Todo en su sana medida y bien llevado puede ser bien utilizado. Entonces, muchachos, simplificando, la invasión y la respuesta inmunológica es lo que produce daño. Los puntos exactos y las exquisiteces propias de esto, realmente lo que vamos a hacer es simplemente ponerlas en algún trabajo, en algún paper, pero esta es la idea principal. Y con esto me basto yo que hoy ustedes lo entiendan. Esta lámina que está aquí, que ya de por sí parece compleja, simplemente lo que quiero que se lleven esto. Si no se van a recordar, porque puede pasar esto por la curva de Gauss, que es la curva del olvido, que todos los médicos la tenemos y que la negamos, cosa que no debería pasar. Pero hay 5 familias esencialmente las cuales causan estos problemas. Herpes viridae, Flaviviridae, Rhabdoviridae, Enterovirus y Coranoviridae.
¿Qué pasa? Son 5 familias que son muy representativas. ¿Hay más familias? Sí. Hay familias en las cuales ni siquiera están incluidas acá, quizás, pero estas son las 5 más comunes que en una media internacional fue la que me parecieron las más interesantes. Entre la familia herpes viridae tenemos el virus del herpes simple, el Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la varicela zoster, como muy representativos de esa familia. Herpes viridae porque su estructura molecular se parece, tiene muchas características similares. ¿Y dónde van estas familias? A las neuronas y a los oligodendrocitos. Cada célula, perdón, cada virus desarrolla afinidad por cierto tipo de célula y esta no es la excepción. Vía de entrada generalmente es axonal. Realmente estas familias utilizan el sistema nervioso, los nervios motores como sus carreteras de diseminación y los nervios periféricos. Esa es la principal vía. Irrumpen la vía de la barrera hematoencefálica y entran al sistema nervioso central. Flaviviridae, tenemos otros virus como el más famoso con el que hemos tenido contacto, el Zika, que ustedes lo han debido escuchar aún siendo estudiantes. Cuando yo estaba en mis tiempos de ejerciendo en Venezuela, pues bastante problemas que dio. Virus del dengue, también es Flaviviridae. Para los que van a presentar pruebas de posgrado en alguna parte o fuera del país, el dengue nosotros algunas veces lo escribimos DNG, para el resto del mundo se escribe DNB. La razón, no sé, pero atentos con ese detalle que a mí me costó. Virus del Nilo, que no es un virus que el cual vamos a ver, virus de la encefalitis japonesa, por decir algo, y virus de las garrapatas. Normalmente en Venezuela tenemos el Zika, que es una característica, y dengue. Son los más comunes. Ellos utilizan las neuronas motoras y producen una viremia muy extensa. Son muy febriles. Característica esencial de ellos. Esta familia tiene la característica de que ataca con unas fiebres enormes, fiebres por encima de 40 grados. ¿Y qué es lo que pasa cuando la fiebre está tan elevada? Comienzan a segregarse una serie de sustancias, las cuales son los pirógenos, y los pirógenos son los mismos elementos que acabamos de decir, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, más histamina. ¿Y qué hace eso? Rompe el sistema nervioso, rompe la vaina de mielina. La siguiente familia, Rhabdoviridae, el virus de la rabia. No es común en Venezuela ver esto, entre paréntesis, porque todos los roedores, todos los murciélagos, todos los cánidos son reservorios de este virus cuando no han sido vacunados. Ya aquí en algún momento la academia, estoy seguro que va a tener un veterinario, esperemos que lo tengan porque ellos también forman parte de las neurociencias, y ellos tienen una característica de que se pegan a la unión neuromuscular y por eso este paciente da esos espasmos tan severos que parece una corea. Aparte de que cuando van en su vía de diseminación comienzan a desarrollar ciertas características las cuales hacen que la persona exprese hidrofobia, que es la incapacidad de tomar agua. Y muchachos, créanme que cuando yo vi esta imagen, sí es así. Y esto es una de las características por las cuales en la India le tomaban a este virus como que si fuese una posesión, porque la persona veía el agua y se asustaba. El virus estaba tomando el control incluso de la conciencia del sujeto. Los enterovirus, conocidos por nosotros como el virus, el virus de la polio, es uno de los más comunes. Este virus o este grupo de familias enteroviridae tienen la característica de que invaden por vía hematógena, realmente tienen una enorme capacidad de tomar el sistema sanguíneo, sobre todo los linfocitos, como su vía de conducción, y atacan la motoneurona anterior, todo lo relacionado con lo que es el movimiento tonomuscular y la actividad propia del músculo. Recordando que el asta anterior, agarramos la médula, la cortamos por la mitad, se escuchó muy cruenta la imagen, pero es así, y la parte anterior, por donde salen las vías aferentes y eferentes, por ahí, por esa vía, ellos les encantan ese tipo de células. Y lamentablemente vamos a tener problemas de tipo
motor, pero aparte de eso vamos a tener, ya que la vía del asta ascendente llega hasta lo que sería la médula oblonga, va a tener su campo de invasión final, que es el cerebro. Y luego después está el corano, la familia Coranoviridae, el Sarcos-Covey, realmente son neuronas las cuales utilizan la vía olfatoria o el, uno de los primeros pares craneales no tiene ningún problema en llegar directamente al sistema nervioso, realmente llegan con una facilidad enorme. Fueron provistos de un camuflaje excelente, parece un cial, y llegando a través de vía olfatoria, barrera hematoencefálica, llegamos al cerebro. Producen encefalopatía, enfermedad cerebrovascular. Todavía, muchachos, afuera del país se utiliza la denominación de ACV. Hay que aprender a convivir, que todavía nos va a faltar quizás como una generación para que las personas le digan SB, así que no nos pongamos molestos. Es parte del trabajo que tenemos que hacer cuando impartimos conocimiento. Si pueden ver en la lámina, aquí presente, cada familia tiene su propia estructura y esa estructura, ¿qué es lo que les otorga a los virus? La capacidad de permearse. Si es un círculo con proteínas afuera, lo que tengo es la capacidad de poderme permear a través de la membrana y unirme y dejar mi material en la célula. En pocas palabras, es mi sistema de infiltración. Si es un cilindro, voy a poder preservar esa información por largo tiempo y voy a aguantar el ataque de las circunstancias afuera. Si es un rombo, realmente el tiempo que voy a tener para durar es muy poco, por eso debo hacer una invasión rápida. Realmente cuando vemos los virus, cada estructura tiene un porqué de ser y maquiavélicamente es una estructura casi militar. Es perfecta la invasión, perfecto el secuestro y perfecto la vía de diseminación. Por eso los virus tienen estas estructuras. Y de alguna u otra manera, pues cuando la entendemos y podemos ver que es así, podemos llegar a entender un poco más de su diagnóstico. Hay una serie de elementos clínicos por los cuales vamos a poder diferenciar estos virus y voy directo. La encefalopatía viral, la meningitis aséptica viral y junto con eso, la mielitis transversa son tres de las condiciones clínicas que vamos a ver en ataques de estos virus. La encefalitis viral, como su nombre lo dice, es una inflamación de todo el encéfalo y eso va a producir alteraciones en el estado de conciencia y luego después déficits neurológicos focales, por lo cual vamos a tener crisis epilépticas o vamos a tener crisis convulsivas, primoconvulsiones, en un paciente el cual nunca lo había presentado. ¿Esto solamente se ve en niños? No, también se ve en adultos. Lo pude ver en Mérida, en la emergencia, en una ocasión, y nosotros estábamos escuchando, yo era pasante, estaba escuchando el diagnóstico, no, el paciente es epiléptico. Yo me recuerdo que mi profesor de semiología, que era el médico intensivista del área, él dijo, no es así, averigüen bien, y era un virus. ¿Cómo lo supo el doctor? Porque conocía al paciente de larga data. Entonces, tenemos esa primera característica. La encefalitis viral puede atacar el cerebro en sus diferentes áreas y saber en qué áreas posiblemente ataque nos va a decir el diagnóstico real. ¿Puede atacar el lóbulo frontal? Sí. ¿Puede atacar memoria? Sí. ¿Puede atacar emociones? Ni se diga, porque ataca el sistema límbico, pero su tiempo de ataque va a variar y después que va a dar los síntomas motores. Normalmente característica de este virus, el virus del herpes, cuando invade el cerebro. Luego después la meningitis aséptica es que vamos a tener una meningitis o los signos de meningismo y ese líquido cefalorraquídeo, el cual vamos a tomar de la función lumbar, está casi limpio. Va a tener quizás a lo mejor un leve, un discreto aumento de la glucosa, prácticamente desdeñable, y quizás una presencia leve de proteínas, pero realmente es un líquido todavía casi de water rock. Virus de la varicela zoster es un ejemplo muy común de esto. Virus del herpes simple tipo 2, que va a pasar a recurrencia y que puede atacar hasta 2 veces el individuo, es una característica. Y luego después la mielitis transversa, que son estos virus que de alguna otra manera tienen cierta condición
por difusión a través de lo que es el sistema nervioso motor. Las actas anteriores, virus de Epstein-Barr, virus del VIH, es un ejemplo en el cual vamos a tener la displegia, la paraplegia, la tetraplegia incluso, que son estos virus muy propios de acta anterior, como acabamos de decir. Hay otro elemento que les quiero presentar acá, ¿verdad? Y esta es la lámina que quería comentar, lo que le dije a Manuel, que esto quizás pudiese volverse alguna especie de post de las redes, porque realmente estos son los síntomas más definidos y los síntomas que quiero que se lleven al día de hoy. Ya estamos terminando, muchachos, o sea, no se preocupen que no voy a estarlos aquí atosigando por tanto tiempo. Lo primero, la encefalitis viral. Fiebre, alteración de la conciencia, confusión, desorientación, agitación, crisis epiléptica, deficiencia neurológica focal, afasia, hemiparesia y cambio de conducta y personalidad. Por esto era que los médicos en la India comenzaban a hablar de este virus, porque parecía una posesión demoníaca, porque el paciente altera su estado de conciencia. Esto lo vamos a ver como visiones, alucinaciones. El paciente comienza a hablar hasta con difuntos, ¿verdad? Y no hay que confundir que cada país tiene su propia cosmovisión religiosa. Esto quizás va a afectarnos, no nos vamos a sentir acoplados porque vamos a ejercer o dar ejercicio a un trabajo científico. Y este ejercicio científico puede traernos como punto que no entendamos muy bien por qué este paciente tiene esas características. Pero ataca la conciencia. Y la encefalitis es un ejemplo. La meningitis aséptica es que el paciente puede tener los signos propios de meningismo, fiebre, cefalea muy intensa, cefalea en trueno, rigidez de nuca, fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos sin alteración del nivel de conciencia. Virus herpes simplex tipo 2 es el ejemplo típico, y la mielitis por afectación medular, debilidad o parálisis de las extremidades, nivel sensitivo, retención urinaria y junto con eso dolor radicular previo. Otra característica, virus de Epstein-Barr puede darlo VIH y varicela zoster. Semáforo o signos de alarma. Esta es la imagen y esta era la parte que quería decir. Urgente, alteración de la conciencia más fiebre, debemos comenzar el aciclovir endovenoso de manera empírica. Que después se pelee el infectólogo con nosotros, los egos siempre van a estar para pelearse. Pero cuando tengan estos dos elementos, fiebre y alteración de la conciencia, hidraten a ese paciente, muchachos, a el ABC, cúbranse siempre ustedes mismos sus manos con los guantes. Superman es uno solo, nosotros no somos Superman. Y comiencen a trabajar. Igual cuiden y protejan a las enfermeras, cuiden y protejan al bioanalista, porque todos somos un equipo y si no nos cuidamos nosotros mismos, nadie nos cuida. Sospecha que sería una bandera amarilla, yellow flag, cefalea, meningismo y fiebre. Cuando tengamos un paciente con estas características, sin miedo, hagan una punción lumbar. Realmente para los que tenemos lejos ya algún tiempo de los hospitales, no lo ejercemos tanto, pero cuando lo pudimos hacer, realmente es un procedimiento que considero yo debemos pasar por práctica y hacerlo, así sea en simuladores. Y una green flag o una bandera verde es cuando tenemos síntomas neurológicos subagudos o estudio de la etiología, cuando el paciente comienza a hablar cosas que no son. Pregunta clave que le pueden hacer al familiar: ¿cuánto tiempo tiene el paciente hablando así o cuánto tiempo tiene el paciente con estos síntomas? Si este síntoma tiene menos de 2 semanas, muchachos, sin miedo, esto es un virus. 2 semanas. Los síntomas psiquiátricos severos se tienen que ver con más de un mes. Y otra cosa que pudiese confundirse: intoxicación por plomo, mercurio, arsénico. Para Mérida tenemos un importante foco de estos metales pesados. La diferencia, ¿dónde viven? Pregunten de dónde viven y van a ver la diferencia, que estos síntomas tienen mucho tiempo. Pero si vienen de estas mismas zonas, pero estos síntomas tienen menos de 2 semanas, sin miedo, muchachos, comienzan a hacer estudios. Punción lumbar, imágenes, y junto con eso, el estudio de la PCR van a ser los elementos fundamentales que vamos a tener para poder entender y dar el diagnóstico más acertado.
Cuando hagamos una punción de líquido cefalorraquídeo, la presión elevada, junto con eso, la pleocitosis de 100 a 1000 células, la glucorraquia puede estar generalmente normal, que es la presencia de azúcar, no va a tener ninguna alteración, a diferencia de los hongos y la TBC, que necesitan mucho azúcar. La proteinirraquia, que es la presencia de proteínas, sí puede estar un poco elevada. Inmediatamente hay que hacer PCR y vamos a ver que en la PCR se van a originar migración por bandas, porque hay que recordar que los virus trabajan por proteínas y vamos a tener presencia de proteínas donde no debería haberlas. Las bandas oligoclonales son indicativos importantes de que ya hay una infección bastante extensa, y estos elementos que les estoy mencionando y que le presté en la lámina a nuestros compañeros el día de hoy nos van a servir para entender que por ahí podemos comenzar nuestro diagnóstico. En la resonancia magnética, ya Emanuel me comentó que van a tener una clase, un grupo de clase de ese tipo, lo cual es un gran logro. Como le estoy diciendo, cada virus tiene áreas de afectación diferentes dentro del sistema nervioso. Por lo menos el virus del herpes simple va a dar señales muy específicas y va a tener cierta afinidad por atacar o verse las lesiones a nivel de la leptomeninge y las regiones corticales. Los virus del Nilo, los virus de la encefalitis japonesa son otros característicos, son los únicos que dan ganglios basales y sustancia negra. El virus de la rabia ataca, como le dije, tronco encefálico, hipocampo y corteza. Casualmente tienen que ver mucho con el control de los líquidos, la toma de agua y el comportamiento y la memoria. Por eso es que el paciente tiende a actuar prácticamente como un animal. Otros virus, vamos a ver diferentes regiones que son atacadas de diversas maneras, pero realmente, en general, y la regla es, hagan una resonancia magnética. Si no se recuerdan dónde ataca cada virus, no hay problemas, pero cuando tengan ese reporte van a ver hallazgos inusuales, que no van a ser los típicos hallazgos hematológicos de una ACV, o no son los típicos hallazgos hematológicos ni zonas de contraste en un tumor. Cuando ustedes vean que hay una zona hipermarcada, aunque no se recuerden del tipo de virus, van a saber que algo está pasando. La electroencefalografía realmente da poco, a menos que el paciente sea epiléptico, van a haber descargas epileptiformes en virus del herpes simple, pero realmente no es uno de los protocolos ni es uno de los gold standard que vamos a utilizar. Luego después la PCR, tomamos un tubo, recuerden que vamos a tratar de tomar la mayor cantidad de muestra de líquido cefalorraquídeo, 3 tubos, y el tubo que le van a practicar PCR nos tiene que dar resultados. Normalmente hacer una toma de líquido cefalorraquídeo no es fácil. Algunos doctores sí me conseguí esa pelea por donde yo fui, que deben tomarlo a las 24 horas, que deben tomarlo a las 72 horas, que deben tomarlo al quinto día. Ustedes simple y llanamente evítense peleas, evítense problemas de ego. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente? 4 días. Buen momento. 3 días puede salir prácticamente ese líquido cefalorraquídeo sin el aporte que yo quiero. Después de 4 días vamos a tener una gran cantidad de información útil. Hay que valorar el riesgo-beneficio de hacer este estudio, pero saber que después de las 72 horas, muchachos, aquí voy a conseguir prácticamente lo que yo requiero. Doctor, no tenemos laboratorio de análisis. Doctor, no tenemos centro de estudio. Doctor, no tenemos para hacer la PCR. Es así. Lo entiendo, muchachos, pero también mi consejo es el siguiente. Aunque no lo haya y no nos matemos por conseguir los estudios, tengan consciente que esto existe. Cuando ustedes salgan del país, como me pasó a mí, van a entender que trabajar en carencia cambia el pensamiento médico y no es heroísmo. Vamos a luchar contra una necesidad, pero saber e intentar aplicar los grandes conceptos en situaciones donde no tenemos esto tampoco nos ayuda. Entonces, saber que el PCR existe está bien. Doctor, soy internista, soy emergenciólogo. Ok, está bien.
Recuérdate que este examen estudia y cualquier cosa, pues está la inteligencia artificial médica que te va a ayudar. Y todos, si podemos meternos a ChatGPT, si podemos meternos a Instagram, vamos a poder hacer esto. O sea, tampoco el conocimiento está tan lejano. Ok, los tratamientos terapéuticos, muchachos, lo primero que les mantengo es el aciclovir. Comiencen por vía endovenosa. Si los van a regañar, a mí me regañaron mucho. Y realmente, ya una raya más para el tigre no cuesta. Comience con aciclovir porque por algo van a comenzar. Si no era el medicamento indicado, listo, ya, ¿qué más? O sea, se rota. Importante es hablarle la vida al paciente. O sea, lo demás, de verdad que no me interesan a mí las luchas de él. Comenzamos con el aciclovir. La dosis debería ser 10 miligramos, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Es cada 8 horas. Vean cuánto tiene la ampolla, hagan el cálculo respectivo y adelante. ¿El aciclovir en niños se utiliza? Sí. ¿Va a tener problemas en el futuro? Sí, pero yo prefiero problemas inmediatos, los cuales yo pueda corregir, que a que ese muchacho me le dé una encefalitis y me muera en el camino. Luego después están los otros elementos como el ganciclovir, el valanciclovir, que realmente son moléculas muy buenas, temas que son muy caras, tristemente. Lo sabrá Emanuel porque ya habrá visto lo difícil que es que lo donen. En el citomegalovirus, estos compuestos que son las perfecciones, la perfección del aciclovir es excelente. Y el remdesivir, que se utilizó por el SARS-CoV con afectación neurológica, es uno de los medicamentos hasta ahora. Realmente los antivirales en neurología son pocos, son muy pocos. Realmente el aciclovir sigue siendo el gold standard, es el que más comúnmente se utiliza y muchachos, apréndanse que se debe utilizar. Lo demás se cambia en el camino. Para la familia Flaviviridae, si no se recuerdan de ello, vayan a la lámina anterior, no hay ningún problema. Muchachos, la memoria se ejercita. Nadie tiene memoria perfecta y si la tienen, felicitaciones, no sé por qué está en Venezuela. La inmunoglobulina, esto me lo van a pelear muchísimo mis amigos, mis hermanos de neurocirugía, pero sigue siendo uno de los principales elementos los corticosteroides. Los corticosteroides en otras condiciones realmente nosotros no la utilizaríamos con gran frecuencia y sí va a ser para nosotros la dexametasona un excelente componente de ataque, de ayuda y de trabajo. Realmente es maravilloso porque debemos controlar ese estado o esa descarga inmunológica que realmente es la que nos va a dar el problema. Luego, después de eso, vamos a tener otros medicamentos como el rituximab y el micofenalato, que realmente median las respuestas inmunes. Yo les voy a ser sincero, no lo he visto aplicado o no lo apliqué yo, sí lo había aplicado en pacientes, pero realmente, muchachos, yo como tal no he visto los efectos. Los corticosteroides siempre van a ser de los mejores. La plasmaféresis es otro elemento el cual podemos utilizar en la encefalitis autoinmune y posinfecciosa. Realmente para llegar a una cefalitis autoinmune, ya sea por descarga excesiva del compuesto inmunológico o ya sea por una encefalitis mayor, incluso por las enfermedades autoinmunes en su mayor estado de evolución, siempre va a rendir resultados, pero no tengan ningún problema. Hablen con el inmunólogo, hablen con el hematólogo, porque este es su área y realmente intercambiar conocimientos con ellos va a ayudar. Y el bloqueo de la interleuquina 6, para mediar toda esta respuesta, realmente sí la llegué a ver en una ocasión, es efectivo. En lo malo que el medicamento era caro, lo tenían poco en ese hospital. No lo vi aquí en Venezuela, lo vi en Argentina. No era yo pasante, no era médico, sino simplemente pude tener un buen amigo que fue para allá y vi la conversación. Y vi a los días que después lo fui a visitar a mi compañero que estaba en Argentina y vi que el paciente mejoró y realmente me quedó la experiencia de que sí vi un bloqueador de la interleuquina 6. Desafíos y perspectivas, resistencia antiviral, cada vez los virus se están volviendo mucho más potentes porque hay que recordar que el virus
tienen más capacidad de mutar y de cambiar que una bacteria. Realmente ellos mutan a una velocidad muy rápida porque su ADN es muy sencillo, pero estos pequeños bastardos mutan tan rápido que realmente no se les consigue la manera de cómo siempre atacarlo. La penetración al sistema nervioso está mejorando, pero llega un momento en el cual ellos pueden ser como una meseta cuando son endémicos. Cuando comenzamos a tener personas que se transportan a estos sitios y migran o movimientos humanos, realmente ellos van a hacerse muy eh, capaces de llegar a poblaciones diferentes. Las vacunas, evidentemente, siempre va a ser un sistema de control de esta enfermedad para esta nueva batalla ahora cultural que tenemos nosotros, que es hablar que las vacunas son una especie de mecanismo para dominar a la población. Realmente las vacunas son una de las grandes victorias de la infectología, de la medicina en sí y quizás de la humanidad. Cuando alguien les diga eso, simplemente no tienen idea de lo difícil que ha sido poder llegar hasta este punto y sigue siendo una de las principales medidas de control, ya sean incluso en el virus del Nilo, el virus de la encefalitis de Japón, el virus de las garrapatas, y cualquiera de los otros que hemos trabajado comúnmente, siempre la vacunación va a ser el principal aporte esencial que vamos a tener. Luego después están las terapias génicas y las nanopartículas como vectores para franquear la barrera hematoencefálica. Suena muy bonito, tiene investigación. Si alguno se va al posgrado fuera del país y ya lo aplica, pues felicitaciones. Espero que cuando haga eso, pues que me manden aunque sea una fotografía para recordarlo. Las terapias génicas y las nanopartículas es algo muy elevado, son simplemente terapias experimentales. Realmente el tratamiento aquí para nosotros sigue siendo el aciclovir, los esteroides, la plasmaféresis, el bloqueo entre leuquina 6, lo más reciente y activo, y la resistencia, y junto con eso las vacunas van a ser nuestro principal mecanismo, y sobre todo mantener ese paciente lo más estable posible. Va a ser una de las maneras que vamos a tener para trabajar esto. Estabilizar, ver al paciente, las neuroimágenes va a ser uno de los protocolos, lo cual debemos utilizar siempre, la función lumbar y el tratamiento. Realmente este es el protocolo. Estabilizo ese paciente. ¿Cómo lo estabilizo? El ABC, simple. Y yo le sumo a ese ABC, cuídense ustedes mismos, protéjanse, tapaboca y guantes. Doctor, que no hay tapabocas en el hospital, me llegó a pasar en una ocasión. Bueno, yo mismo me tengo que proteger. Y si alguien les llega a decir que no son valientes, que no están haciendo el trabajo porque no se cubren, porque van a conseguirse comentarios así, realmente son personas que lejos que la medicina haya pasado por ellos, ellos no pasaron por la medicina. Primero me protejo a mí para yo proveer de cuidados al paciente. No se crean que ser estudiante me fue fácil, muchachos, yo peleé mucho. La neuroimagen, por favor, hagámoslo. Si de repente en este momento cualquiera de los muchachos me llega a decir, doctor, me olvidé de qué virus ataca qué región del cerebro, bienvenido. Llegaste a los 40 años como yo, no hay ningún problema. Le pregunto a la inteligencia artificial que yo tenga y voy a tener la respuesta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ahorita podemos dar diagnósticos más exactos. Si yo veo que mi respuesta me dio para ganglios basales y me dio también una característica muy particular del líquido lumbar, bueno, yo debo decir, bueno, por aquí hay una familia Flaviviridae, por aquí puede ser una derivación del dengue, simple y llanamente. O sea, no tengo por qué temer el diagnóstico. Uno de los métodos diagnósticos que lamentablemente no siempre lo podemos hacer, los pacientes no siempre van a ser los mejores candidatos, o simplemente desconozco la técnica o se me olvidó, es muy válido, pero siempre hay alguien que la sabe hacer. Por lo tanto, hagámosla con seguridad. Y lo importante es, muchachos, doctor, no lo podemos hacer porque no hay los recursos. Está bien, no los hay, pero sepan que existen. Con eso me doy por cumplido. Y el tratamiento, lo que acabé de decir, aciclovir en todas sus derivaciones, bloqueadores de la interleuquina 6, corticosteroides, la dexametasona,
la vacunación, el ABC, hidraten a ese paciente con las constantes vitales, lo mínimo. Si el paciente te convulsiona, lo manejamos con antiepilépticos. Si el paciente está hiperkinético, si el paciente está en un brote psicótico, lo manejamos incluso con haloperidol, que yo sé que no va a ser el mejor medicamento y muchos médicos no van a estar de acuerdo, pero hay que hacer y hay que tratar de manejar al paciente. Ya después, en, en en las reuniones de servicio, nos despellejamos las pieles, pero ayudemos al paciente. Después viene lo demás. Casos especiales, poblaciones de alto riesgo, neonatos, muchachos inmunodeprimidos van a ser las principales poblaciones. Virus del herpes, encefalitis neonatal, toxoplasmosis van a ser parte de esas emisiones. En estas láminas que estoy acá, le coloqué como ciertas características que yo espero compartirlas con ustedes. No las voy a mencionar ahorita para no hacer más larga la exposición. Creo que ya es un poco agotante tanto el número, pero los neonatos ténganlos siempre presentes y los pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los pacientes inmunodeprimidos? Pacientes con VIH, está bien, TBC, pacientes que hayan pasado caquexia, pacientes que hayan pasado periodos de inanición muy prolongados, hambre. Incluyo aquí ahora un nuevo grupo, los pacientes que están haciendo dietas súper extrañas, dietas las cuales no fueron orquestadas ni vinculadas a alguna población médica que las haya enviado. Tengan en consideración eso, muchachos, que ahorita hay pacientes de los cuales por esnovismo o moda están desnutridos y la malnutrición está presente. Las pacientes embarazadas son siempre uno de los principales grupos los cuales debemos cuidar por todas las complicaciones que puede presentar un niño, desde lisocefalia, microcefalia, pérdida del embarazo, el famoso TORCH también está incluido acá. Si no se recuerdan de él, pues lo buscan y van a saber cuál es. Mayores de 65 años, realmente muy amplia población. El sistema de un paciente adulto mayor está en el desgaste muscular, en el desgaste de proteínas activas y por lo tanto también van a ser una población muy capaz de protegerse siempre y cuando le demos los buenos cuidados y no hay que descartar que un paciente puede tener cambios de conducta. ¿Por qué se dificulta este tipo de pacientes? Por la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, no son fáciles de tratar y el paciente con una encefalitis o con un tema viral tampoco es fácil de tratar y no nos va a decir concretamente qué le está pasando y lo podemos atribuir a su edad. Consejo importante, pregúntenle al cuidador. Y consejo importante, vean de dónde viene ese paciente, en qué condiciones viene. Realmente aquí el trabajo de investigación, no investigación de paper, investigación es observar con detenimiento y dudar de todo lo que te digan, va a ser la clave para sacar a este paciente adelante. Todo lo que hemos dicho hasta el sol de hoy, hasta este momento, nos va a llevar hasta este punto. Lo principal es saber que son virus los cuales van a utilizar el sistema nervioso, que utilizan las neuronas, los sistemas de astrocitos, oligodendrocitos como su reservorio y también como su vía de transporte o de vías de transporte. Recordar que ataca y daña principalmente la respuesta inmunológica. El diagnóstico lo da realmente la PCR, el líquido cefalorraquídeo tomado y la resonancia magnética y la clínica. En orden, la clínica siempre va a imperar para los que fuimos formados en medicina interna. Siempre la clínica impera y neurología hay que recordar que es una hija de medicina interna. Y luego, después de esto, los estudios, líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética. Si alguien les llega a decir el porqué de dónde está este protocolo, lógica, lógica simple. ¿Por dónde van los virus? Aquí atacan celularidad. ¿Y cuál es el elemento que ve celularidad? Líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué resonancia magnética? Que viene de la lógica. ¿Qué atacan los virus? ¿Y qué otra parte van a atacar? Regiones específicas del cerebro. ¿Me voy a recordar de ello? Quizás no, pero sí puedo preguntar. Tengo los instrumentos y las herramientas cómo hacerlo.
La preocupación diagnóstica es saber que estos virus son muy rápidos al momento de actuar y por lo tanto nuestra acción debe ser también rápida ya teniendo el diagnóstico. Los retos terapéuticos siguen abiertos, la resistencia a los antivirales está creciendo, la penetración al sistema nervioso central cada vez está en aumento. La familia Flaviviridad es una de las familias en la cual de alguna u otra manera es la que más trabajo nos da para toda Latinoamérica y es una de las familias en la cual tiene una gran capacidad de mutar. ¿Qué puedo hacer yo? Primero, calma, cordura. Segundo, estar atento de qué avances pueden haber, utilizar un protocolo estándar e ir mejorando. Es lo básico. No voy a ponerme a ejercer alta medicina como si estuviera en el Centro de Diagnóstico de Enfermedades de Edimburgo cuando apenas estoy en Venezuela. Poco a poco llegamos lejos. Por último, muchachos, aquí y finalizando, gracias por su paciencia, realmente los admiro para tolerarme. Parte de la vida es así. La neurología fue hija de otras ciencias y hoy da vida a otras semillas, pero debemos recordar nuestros orígenes simples y sencillos si queremos seguir evolucionando. Muchas de las personas que están aquí, de alguna otra manera se están formando, los que ya están formados, muchachos, realmente yo en mis clases soy así, soy más anecdótico que otra cosa. No digo ni enseño lo que no viví, y yo enseño tanto mis victorias como los fracasos. Quizás eso me hace un poco ecléctico, cada uno tiene su propia personalidad al momento o su estilo de exponer, pero así soy yo. ¿Y por qué? Porque me identifico más con la imagen del maestro que con la imagen del todopoderoso conocedor de la neurología. Mi maestro en neurología, el doctor Osman Gómez, de Mérida, que en paz descanse, y mi maestro y mi figura paterna, el doctor Heriberto González, decía estas palabras: también debo enseñar el fracaso que he tenido. ¿Por qué? Si quiero ser maestro. Y realmente estar parado acá ante ustedes ya significa que de alguna otra manera pues me toca ubicarme en el puesto de ellos. Y ustedes van a tener un día este puesto. Sigan adelante, muchachos. La neurología es una ciencia hermosa, le debemos mucho y cada uno le va a dar un aporte diferente. Sigan adelante y mis mejores deseos y sobre todo, adelante. La vida no es fácil. Soy un ejemplo viviente de eso, pero aquí estoy, también lo he logrado. Confío en ustedes. Ahora, después de esta parte motivacional, nos vamos a Emanuel o Mario, que se encargan de ayudarnos aquí a Néstor con la parte de las preguntas. Los escucho. Gracias, doctor Luis, por su presentación. Bueno, a todos un saludo. Yo soy Emanuel González, soy el vicepresidente y fundador de la Academia Venezolana de Neurociencias. Además, soy miembro estudiante de la Red de Jóvenes Investigadores de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Doctor Luis, muchas gracias por su presentación. Ha sido realmente valiosa. Me gustaría completar con algunos tips que de hecho desde la Academia Venezolana de Neurociencia preparamos para compartir con el sistema sanitario, sobre todo al ser un país de bajo ingreso en el que nos encontramos, en donde los retos diagnósticos y terapéuticos, por supuesto, son mayores. Sin embargo, la clínica siempre debe prevalecer. No obstante, primero vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Eh, Miranda Méndez pregunta, doctor Luis, ¿por qué durante la meningitis aséptica viral hay aumento de glucosa en líquido cefalorraquídeo? Miranda, probablemente fue una confusión durante la presentación. Normalmente en las meningitis asépticas virales la glucosa se encuentra dentro de parámetros normales o puede estar levemente disminuida, pero lo frecuente es que se encuentre normal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Estamos atentos. Ok, bueno, mientras tanto quería comentarles que en todo paciente neurológico los signos de alarma que debemos sospechar o que nos deben hacer como criterio para derivar, que nos encontremos en un centro rural o en un centro de menor nivel, para derivar a un centro de mayor nivel, debe ser la focalidad neurológica más alza térmica, la alteración del nivel de conciencia,
o las convulsiones o la cefalea en trueno. Estos deben ser criterios que nos deben permitir a nosotros derivar a un paciente de manera oportuna. El doctor Luis nos hablaba acerca de que las neuronas expresan proteínas y estas proteínas son las que utilizan los virus propiamente para afectar el sistema nervioso central y que las vías de entrada que estos pueden tener pueden ser directamente disrupción de la barrera hematoencefálica a través de transporte axonal o también a través de el transporte por medio de la vía olfatoria. También hacía énfasis en que el tratamiento debe hacerse con aciclovir, lo cual estoy muy de acuerdo, y que igualmente la inmunomodulación debe utilizarse. También estoy muy de acuerdo con que la inmunomodulación debe ser objetivo de esta terapia, sobre todo para reducir aquella ataque inmunomediado que se está produciendo hacia el sistema nervioso. Generalmente el daño temprano que expresa el sistema nervioso central va a estar relacionado entre la glía y las neuronas y estos van a ser factores inmunomediados que van a provocar neuroinflamación y la neuroinflamación va a presentarse en la clínica florida, pero que además va a exacerbar el cuadro del paciente. Hacía énfasis, sobre todo el doctor Luis, en un aspecto en la inmunomodulación, que es en aquellas encefalitis que son producidas o inmunomediadas cuando el receptor N-metildiaspartato se ve afectado y es así. Todo cuadro que tenga como antecedente 2 semanas de un síndrome viral y que 2 semanas luego debute con convulsiones, especialmente con hipercinesias orofaciales y que al mismo tiempo el paciente presente alteraciones del comportamiento y alteraciones neuropsiquiátricas, debemos también plantearnos el hecho de que pudiese haber una encefalitis autoinmune por allí cursando. Puede presentar los mismos patrones de líquido cefalorraquídeo, una pleiocitosis muy, muy marcada, y en resonancia magnética, que es el estudio de neuroimagen de elección, como comentaba el doctor Luis Jiménez, también va a verse unas áreas de hiperintensidad. En el caso de las encefalitis autoinmunes, la electroencefalografía sí va a ser de utilidad, especialmente para describir patrones delta Broch. Les comentaba esto porque las encefalitis autoinmunes vale la pena también estudiarlas. Nosotros tenemos cursos de esto en la academia y que se presentan en nuestro país y que suelen ser infradiagnosticadas. Sobre todo la morbimortalidad que estas presentan puede ser elevada si no se detectan a tiempo. Bueno, como punto final, quisiera agregarles que el día de ayer, a las 11:59 de la noche, culminaron el proceso de postulaciones a la Academia Venezolana de Neurociencias, a los puestos que tenemos vacantes. Recibimos 57 postulaciones, hemos preseleccionado a 20 personas. Estas 20 personas van a pasar a una entrevista con nosotros y posteriormente un periodo de prueba que estará relacionado, por supuesto, con las actividades que nosotros hacemos y con el mayor fuerte que tenemos en el país. Asimismo, les comparto que a la fecha nos encontramos colaborando con la Organización Panamericana de la Salud en el diseño de vías de atención para el paciente con traumatismo craneoencefálico y raquimedular, y asimismo tenemos un programa de capacitación al Ministerio de Salud dirigido especialmente a los centros de salud rural para fortalecer las capacidades que estos tienen en la lucha contra las enfermedades neurológicas. Bueno, sin más que comentarles, les agradezco por estar presentes hoy acá en esta sesión. Doctor Luis, si tiene algo más que comentar, gracias por su brillante exposición. Siempre muy agradecido con usted y que ejerce el rol de director de neurociencias de una manera fenomenal. Bueno, le escucho, doctor Luis. Bueno, ante todo, pues agradecido nuevamente por todas las personas que pudieron asistir. Llegamos en un momento a tener 30, 31, creo, ahorita estamos en 24, estoy viendo. Y creo que quizás lo importante es que nada de lo que se aprenda sirve si no hay voluntad en hacerlo. Y creo que una de las cosas más importantes que le quiero transmitir es eso. Realmente este tema me fascinó. Es bastante amplio, pero lejos de tanto estudio es momento de la aplicación y quizás la mejor forma de aplicarlo ya sea a través de la simplificación. Por lo menos
no es la cantidad de conocimiento, sino aquel que se está claro y conciso para su ejercicio, es el conocimiento que realmente se ha absorbido. Y ese es uno de los ejercicios de medicina más importantes. Todas las personas que han intervenido acá, que están en diferentes grados del escalafón médico, sepan que de alguna otra manera estamos por ustedes y para ustedes, y que muy en el fondo espero que esta exposición no simplemente haya dejado un mensaje científico, un mensaje médico, un mensaje clínico, sino un mensaje personal, que es el tinte que le doy a todas mis exposiciones. Sin eso, pues realmente me siento decolorido y deforme. Un abrazo y bueno, nuevamente queda abierto el espacio si tienen alguna pregunta, y si no es así, pues ya hemos concluido. Muchas gracias, doctor Luis. Un saludo fuerte hasta México, acompañado de un abrazo. Saludos a todos. Estaremos en comunicación en una próxima sesión.